Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos un objetivo que es verdaderamente ambicioso y, sinceramente, fascinante. Muy ambicioso, sí. Y muy necesario. Totalmente. Tenemos sobre la mesa una pila enorme de documentos teológicos, estudios históricos y análisis literarios para desmenuzar uno de los textos más influyentes de toda la historia. El libro del Génesis. Que se dice pronto. Ya te digo. Pero, a ver, la misión de hoy no es hacer un repaso superficial de esas historias clásicas que resultan tan familiares desde la infancia. O sea, el propósito es entender su arquitectura literaria, el trasfondo histórico y la inmensa profundidad teológica que tiene. Y todo esto a través de la lente y la tradición de la Biblia Reina Valera. Exacto. Creo que es el enfoque perfecto, porque el propósito de esta inmersión en los textos no es únicamente saber qué dice el Génesis, o ponerse a enumerar a los personajes como si fuera un catálogo antiguo. Claro. El verdadero reto es comprender por qué importa. Queremos analizar cómo este texto responde a las preguntas más profundas que el ser humano se ha hecho siempre. ¿De dónde venimos? ¿Por qué el mundo parece estar irremediablemente roto? ¿Y qué esperanza queda? Vale. Vamos a desgranar esto desde el principio. Y nunca mejor dicho. Literalmente. Empecemos por el origen del origen. Revisando las fuentes, me ha llamado muchísimo la atención un detalle histórico sobre el título. Resulta que los libros hebreos en la antigüedad se nombraban simplemente por su primera palabra. Eso es. Así que este documento originalmente no se llamaba Génesis, sino Bereshit, que significa literalmente en el principio. Así es. Fue bastante más tarde, unos 200 o 300 años antes de Cristo, cuando un grupo de eruditos realizó la traducción griega conocida como la Septuaginta. Ajá. Y fueron ellos quienes le dieron el nombre de Génesis, un término que engloba conceptos mucho más amplios: origen, fuente, generación, subrayando esa idea de que es la cuna de absolutamente todo. Ahora bien, cuando se revisa la tradición y las propias páginas de la versión Reina Valera, uno se encuentra con un subtítulo muy claro: el primer libro de Moisés. Esto establece a Moisés como el autor. Claro. Pero surge una duda muy lógica. A ver, ¿cómo es posible que alguien escriba sobre la creación del universo y sobre patriarcas que vivieron siglos antes de que él naciera? Pues es una pregunta excelente que los eruditos han debatido durante muchísimos siglos. Los textos de estudio apuntan a 3 métodos principales mediante los cuales Moisés habría compuesto esta inmensa obra. Vamos con el primero. Primero, la revelación directa. Hay que recordar que Moisés pasó periodos muy prolongados en el monte Sinaí, donde, según la narrativa, recibió instrucción divina directa, Segundo, la tradición oral. que en esa época era fundamental. Totalmente. En las culturas antiguas del Medio Oriente, la historia familiar se transmitía de generación en generación con una precisión que hoy nos parece asombrosa. Y tercero, el uso de documentos escritos previos. Registros genealógicas que las familias conservaban meticulosamente. Y tiene mucho sentido porque Moisés fue educado en la corte egipcia, tenía acceso a la mejor formación académica de la época. Exacto. Sin embargo, si conectamos esto con el panorama general, el contexto en el que se escribe lo cambia absolutamente todo. O sea, no estamos hablando de un erudito redactando plácidamente en una biblioteca, rodeado de papilos y con una taza de té. Nada. Imaginemos la escena, porque es tremenda. Estamos situados aproximadamente entre los años 1445 y 1405 a.C. Vale. Moisés está en pleno desierto, liderando a una multitud inmensa de exesclavos durante el Éxodo. Hablamos de personas que acaban de salir de Egipto después de 400 años. Es que 400 años es muchísimo tiempo. Es más tiempo del que llevan existiendo muchas naciones modernas hoy en día. Esa gente había estado rodeada generación tras generación de mitología egipcia. Inmersos en ella. Convivían con una infinidad de dioses con cabezas de animales, ritos obsesivos hacia la muerte. Una cosmovisión completamente ajena a la de sus propios antepasados. Exactamente. Sufrían una crisis de identidad monumental. Estaban completamente perdidos respecto a quiénes eran y, sobre todo, quién era su Dios. Por eso, el Génesis funciona en ese preciso momento histórico como un recordatorio radical, un ancla
Un ancla para no perder la cordura en el desierto. Eso es. Es como si el texto les estuviera diciendo en la cara: no sois simples esclavos fugados, no sois un accidente de la historia, y vuestro Dios no es un mito caótico surgido de las aguas del río Nilo. Y además de darles identidad, las fuentes señalan que el Génesis funcionaba como una especie de título de propiedad espiritual. ¡Qué buena definición! Les recordaban que la tierra de Canaán, hacia la que se dirigían, no era un capricho geográfico. Les pertenecía porque el creador del universo había hecho un pacto milenario con sus antepasados. Es una inyección de identidad nacional y teológica en vena. Necesitaban imperiosamente esa base para poder sobrevivir a la travesía. Y para lograr comunicar un mensaje tan vital, el autor utiliza una arquitectura literaria que es verdaderamente brillante. Pues hablemos de esa arquitectura, porque es uno de los aspectos más fascinantes de toda esta exploración exhaustiva. Hay un rasgo estructural que funciona como el esqueleto de todo el libro, las Toledot, Las famosas Toledot. que en la Biblia Reina Valera suele traducirse como «estas son las generaciones» o «estos son los orígenes». Y el texto entero está dividido en 10 secciones marcadas exactamente por esa frase. Y la forma en que funcionan esas divisiones es magistral. Totalmente. Leyendo las fuentes, la mejor analogía para entender las Toledot es pensar en la lente de una cámara de cine haciendo un zoom continuo. Los primeros 11 capítulos son como un plano general inmenso. Abarcan la creación del universo, las estrellas, las primeras civilizaciones, el tremendo diluvio. Todo a una escala cósmica. Eso es. Y luego de repente la lente se cierra, hace un zoom dramático hacia una sola región, luego hacia una sola familia, la de Abraham, y termina enfocando el primer plano en la vida de un solo hombre, José. Esa técnica del zoom cinematográfico ilustra perfectamente la transición de la historia cósmica a la historia patriarcal íntima. Y a esa técnica se le suma un elemento literario vital: el contraste del realismo. Si comparamos el Génesis con otras epopeyas de la época, como los mitos babilónicos o griegos, la diferencia es abismal. Brutal y a veces muy incómoda. Encontramos a un Abraham paralizado por el miedo, capaz de hacer pasar a su propia esposa por su hermana para salvar su pellejo. Madre mía. Vemos a Jacob mintiendo descaradamente y aprovechándose de la ceguera de su padre para robar una bendición. Observamos familias absolutamente disfuncionales, destrozadas por envidias, celos y favoritismos tóxicos. Claro, para quien lee esto hoy buscando héroes inmaculados o ejemplos morales perfectos, puede ser un shock tremendo, pero a la vez resulta un alivio inmenso. El texto no trata de blanquear el pasado, demuestra que no hace falta ser perfecto para formar parte de una historia más grande. Y ese es justo el punto teológico central. La razón de exponer tanta miseria humana es demostrar que el verdadero y único héroe de la historia no es el ser humano, es Dios. Exacto. Es su fidelidad inquebrantable la que hace avanzar el relato, a pesar de la constante torpeza de las personas. Esto nos lleva a derribar una idea errónea que es muy común: la creencia de que el Génesis es un texto uniforme o simple. Las fuentes dejan clarísimo que estamos ante una narrativa teológica tremendamente compleja. Se mezclan varios géneros. Tenemos narrativa histórica entrelazada con listas genealógicas. Que son las que marcan el esqueleto del tiempo. Así es. Hay también literatura de pactos, que increíblemente sigue la misma estructura legal de los tratados políticos del antiguo Oriente Próximo. Y no hay que olvidar la poesía. Hay destellos de poesía epigramática bellísima, cuando Jacob en su lecho de muerte pronuncia bendiciones sobre sus hijos, utiliza metáforas que son espectaculares. Llama a su hijo Judá cachorro de león, una imagen de realeza que resonará hasta el mismísimo último libro de la Biblia. Todo este andamiaje literario sirve de soporte a lo que los teólogos denominan las 4 columnas fundamentales del libro. Vale, pues entremos en materia profunda porque aquí las fuentes se ponen intensas. La primera columna es lo que los académicos llaman teontología. Un nombre un poco técnico. Que suena a término de examen universitario imposible de aprobar, pero en el fondo es simplemente el estudio de quién y cómo es Dios. Exactamente. Y el retrato que hace el Génesis es revolucionario para su época. Presenta un creador que es anterior a la materia, a diferencia de los dioses paganos que nacen de elementos de la naturaleza o del caos. El Dios del Génesis crea usando únicamente la palabra. El famoso «y dijo Dios». Eso es una demostración de autoridad absoluta y de majestad.
Pero, a la vez, lo que resulta paradójico es que, siendo tan trascendente y tan inmensamente poderoso, se muestra profundamente personal. Es un Dios que camina por un huerto buscando al ser humano, que visita una tienda nómada en medio del desierto, y que es capaz de escuchar el llanto de una sierva rechazada y sola como Agar. Es un contraste precioso. Y además, los documentos credógicos de nuestra pila de fuentes señalan un detalle fascinante en el capítulo 1, versículo 26. El famoso «hagamos al hombre a nuestra imagen». Ese plural, hagamos, se interpreta en la tradición cristiana como los primeros destellos de la pluralidad divina, la semilla de lo que luego será la doctrina de la Trinidad. Y eso nos enlaza directamente con la segunda columna, la antropología, la visión del ser humano. En el Génesis presenciamos un contraste desgarrador. Por un lado está la imago Dei, el concepto de que el hombre y la mujer están creados a imagen de Dios, lo que les otorga una dignidad, una racionalidad y un valor moral intrínseco e incalculable. Y por otro lado, claro, está la depravación. El famoso capítulo 3, el relato de la caída, que, si lo analizamos bien, funciona como la explicación perfecta para entender el estado actual del mundo. Todo el caos social, la violencia, la envidia, que culmina en el asesinato de Abel a manos de su hermano Caín. Una tragedia familiar absoluta. Y la corrupción generalizada que desencadena el diluvio más adelante. Todo tiene su origen en esa fractura inicial. Precisamente. Y ante ese panorama de fractura humana, emergen la tercera y la cuarta columna, los pactos y la redención. Frente a la deslealtad humana, la respuesta divina es establecer compromisos legales inquebrantables. Tenemos el pacto con Noé, utilizando el arco iris como sello visible de que el orden natural sería preservado. Y, de forma crucial, el pacto con Abraham, que incluye promesas incondicionales de una tierra, una descendencia incontable y una bendición que alcanzaría a todas las familias de la tierra. Y es en medio de esas promesas donde ocurre algo que cambia las reglas del juego para siempre. En Génesis 15:6 dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es el concepto de la justificación por la fe. Un pilar inmenso. Siglos más tarde, San Pablo tomaría este mismo versículo para argumentar que la salvación jamás se ha basado en un sistema de obras o méritos, sino en confiar genuinamente en el Creador. Y antes de avanzar, creo que es vital mencionar cómo todo este marco teológico dialogaba, o más bien discutía, con las culturas vecinas. Lo fascinante aquí es cómo el Génesis funciona como una polémica teológica. Me encanta este punto. Porque los antiguos israelitas no vivían en el vacío. Si comparamos el relato bíblico con textos como el Enuma Elish babilónico, la diferencia es cómica y trágica a la vez. En los mitos vecinos, la creación parece un reality show violento. ¿Tal cual? Los dioses se pelean, se desmiembran, actúan por puro capricho, y los seres humanos son creados básicamente para servirles de esclavos y hacerles el trabajo sucio. Exacto. Frente a ese universo impredecible y aterrador, Moisés redacta un texto donde el Creador es majestuoso, santo y profundamente ordenado. Otorga al ser humano un papel de administrador real, no de esclavo. Y lo interesante es que la arqueología moderna ha respaldado gran parte de este contexto cotidiano. Descubrimientos en ciudades antiguas como Ur o Mari, en el siglo XX, demostraron algo increíble. ¿El qué? Que las costumbres legales de los patriarcas, como los contratos de adopción o la compra de tierras, coinciden al milímetro con las prácticas documentadas del segundo milenio antes de Cristo. Es que aquí es donde la exploración se pone realmente interesante. Porque junto a ese orden teológico y esa precisión histórica, las fuentes nos muestran que el libro está repleto de sombras, misterios y pasajes extrañísimos que han traído de cabeza a los estudiosos durante siglos. Hablemos de los asuntos especiales. El capítulo 6 del Génesis, por ejemplo. Ese pasaje críptico sobre los hijos de Dios y los Nefilim, los gigantes. Ese es, sin duda, uno de los grandes misterios literarios y teológicos. Hay tres teorías principales que intentan descifrar quiénes eran estos personajes. La primera argumenta que representa simplemente la mezcla de dos linajes humanos, la descendencia piadosa de Set casándose con la línea rebelde de Caín. Una explicación lógica y terrenal. Pero hay otras opciones mucho más sobrenaturales en nuestros documentos.
Cierto. La segunda teoría, que fue muy popular en la antigüedad y que se apoya en textos apócrifos y en una referencia del Nuevo Testamento en la Epístola de Judas, sugiere que estos hijos de Dios eran seres angelicales caídos que cruzaron un límite divino para tomar forma humana. Una pasada. Y una tercera vía, más histórica, propone que se trataba de gobernantes o tiranos del mundo antiguo que se autoproclamaban deidades y formaban harenes por la fuerza, desatando la violencia en la tierra. Otro debate espectacular es la llamada teoría de la brecha o gap theory. Consiste en fijarse en el pequeñísimo espacio que hay entre el primer versículo de la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el segundo versículo donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Es un enfoque fascinante que cobró mucha fuerza especialmente a partir de los siglos XVIII y XIX, durante la Ilustración. Algunos exégetas propusieron que entre ambos versículos pudiera existir un lapso de tiempo indefinido, quizá millones de años, y lo utilizaron como un marco teórico para intentar reconciliar la narrativa bíblica con los descubrimientos de la naciente ciencia geológica y el registro fósil. Y no podemos pasar por alto el enigma de la longevidad. Leer que alguien como Matusalén vivió 969 años nos rompe los esquemas por completo. O sea, imaginemos calcular un plan de pensiones para alguien así. Destrozaría cualquier sistema económico. Totalmente. Pero las fuentes teológicas y científicas que hemos revisado proponen una explicación interesante. Sugieren que las condiciones atmosféricas y ambientales antes del diluvio eran radicalmente distintas, creando un entorno protector que evitaba la degradación acelerada del ADN humano. Son debates verdaderamente apasionantes. Pero más allá de estos misterios históricos o biológicos, hay un fenómeno en el texto que resulta abrumador. La presencia oculta de Cristo, lo que en el estudio bíblico se conoce como tipología. Las prefiguraciones. Exacto. El Génesis está sembrado de figuras, eventos y sombras que prefiguran con un detalle escalofriante lo que ocurriría miles de años después en el Nuevo Testamento. Todo arranca en Génesis 3:15, con lo que se denomina el protoevangelio. Esa promesa en medio de la maldición del Edén, donde se anuncia que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, aunque ésta le heriría en el calcañar. Es el primer rayo de esperanza mesiánica tras la catástrofe. Y a partir de ahí, las prefiguraciones no paran. Pensemos en el relato de Abraham e Isaac subiendo al monte Moría. Una escena desgarradora. Vemos a un hijo único, amado, cargando sobre sus propios hombros la madera para el sacrificio, obediente a su padre hasta las últimas consecuencias. Es imposible no ver ahí una sombra nítida, casi un calco visual del sacrificio en el Gólgota. Y si la historia de Isaac es asombrosa, la de José roza lo increíble. Es quizás el paralelismo tipológico más extenso y detallado de toda la Escritura. Tenemos al hijo amado por el padre, que es envidiado y traicionado por sus propios hermanos, es vendido por unas monedas de plata, dado por muerto y desciende a las prisiones de Egipto. Las similitudes son innegables. Pero al final es exaltado a la diestra del faraón, convirtiéndose en el salvador no solo del mundo conocido que perecía de hambre, sino de sus propios verdugos, sus hermanos. O la misteriosa aparición de Melquisedec en el capítulo 14. Un rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo que sale al encuentro de Abraham de la nada. No se registra su nacimiento ni su muerte, no tiene genealogía escrita y prefigura un orden sacerdotal eterno y superior, independiente de la futura ley de Moisés. Además de todas estas figuras humanas que sirven de tipos o modelos, existen encuentros aún más directos, las misteriosas teofanías, o más específicamente, cristofanías. Encontramos pasajes donde el llamado ángel de Jehová interactúa físicamente con los patriarcas. Físicamente. ¿Sí? Un enviado que tiene la autoridad para perdonar pecados, que acepta recibir adoración e incluso, en una escena increíble, se sienta a comer un banquete bajo un árbol en la tienda de Abraham. La tradición teológica identifica estas manifestaciones como apariciones reales del Cristo preencarnado, interviniendo directamente en la historia humana mucho antes de nacer en Belén. Nos damos cuenta de que analizar todas estas capas de significado es un ejercicio inagotable. Y las fuentes nos muestran cómo la forma de leer este libro ha evolucionado dramáticamente a lo largo de los siglos. Es lo que podemos llamar la evolución del lector. Exactamente.
En la época antigua y apostólica, los primeros creyentes tenían una lectura profundamente cristocéntrica. Su principal motivación al abrir los pergaminos del Génesis era buscar el rostro de Cristo escondido en cada relato, en cada símbolo. Luego damos un salto a la Reforma del siglo XVI. Aquí en España, por ejemplo, con figuras como Casiodoro de Reina publicando la famosa Biblia del Oso en 1569. El enfoque cambió. El objetivo bajo el principio de sola escritura era recuperar el sentido literal e histórico del texto, para asentar las bases de la fe por encima de la tradición institucional. Y el escenario volvió a transformarse radicalmente con la llegada de la Ilustración y las posteriores teorías de Darwin en los siglos XVIII y XIX. Fue ahí cuando estalló un conflicto enorme entre la interpretación tradicional y los nuevos paradigmas científicos, dando lugar a debates sobre eras geológicas y evolución. Hoy en día, afortunadamente, la aproximación de los expertos suele ser mucho más integral. Se busca un equilibrio. Eso es. Se combina un riguroso análisis literario y contextual, reconociendo el género de narrativa teológica de Oriente Próximo, pero sin perder la reverencia hacia el mensaje espiritual del libro. Y hablando de diseño literario integral, hay un último detalle estructural que es absolutamente espectacular. Existe una simetría asombrosa que funciona como un espejo gigante entre el Génesis, que es el primer libro de la Biblia, y el Apocalipsis, que es el último. Es una arquitectura literaria que quita el aliento, muestra un círculo perfecto. Todo lo que se rompe y se pierde trágicamente en los primeros capítulos del Génesis es restaurado gloriosamente en los últimos capítulos del Apocalipsis. Resulta súper poético. En Génesis presenciamos la creación de los primeros cielos y la primera tierra. En Apocalipsis, la promesa es de cielos nuevos y tierra nueva. En Génesis vemos la entrada devastadora del pecado, el comienzo del sufrimiento y la muerte. Y en Apocalipsis se dicta la sentencia final de que ya no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. Y la imagen visual más potente de todas. En el Edén del Génesis, el ser humano es expulsado y el acceso al árbol de la vida queda bloqueado por querubines y una espada llameante. En la Nueva Jerusalén del Apocalipsis, las puertas están abiertas de par en par y el acceso a ese árbol de la vida es devuelto a la humanidad redimida. Entonces, ¿qué significa todo esto para quien se acerca a estos textos hoy? Si recopilamos todo lo analizado, resulta evidente que el Génesis es mucho más que un prólogo antiguo. Es el mapa que le dice al ser humano, usted está aquí. Explica nuestro origen, diagnostica exactamente por qué el mundo experimenta este nivel de dolor y fractura, y traza las primeras líneas de un plan de rescate masivo. Y lo hace con un final narrativo que deja al lector en vilo. Cierto. El libro no termina con una gran celebración en la tierra prometida. Termina con un ataúd. El último versículo nos muestra los huesos de José encerrados en una caja en Egipto. Es un final abierto, lleno de tensión, dejando la historia en suspenso, clamando por una liberación que tardaría siglos en materializarse. Y eso nos obliga a plantearnos una reflexión final muy profunda, algo que emerge sutilmente de los primeros capítulos y que proyecta una sombra inmensa sobre todo lo demás. Volvamos un instante al capítulo 3, justo al momento posterior a la rebelión en el huerto. Adán y Eva, al tomar conciencia de su caída, experimentan por primera vez la vergüenza e intentan cubrirse torpemente con hojas de higuera. Una solución temporal y bastante ineficaz. Exacto. Y la respuesta de Dios ante esa miseria no es simplemente darles un discurso moral o un manual de buenas costumbres. El texto indica que Dios les hace túnicas de pieles. Para obtener esas pieles, se tuvo que llevar a cabo el primer sacrificio animal de la historia. Es decir, desde el primer microsegundo de la fractura humana, la única forma de restaurar una porción de dignidad, de cubrir la vergüenza y el pecado, requirió irremediablemente el derramamiento de sangre de un ser inocente. Es tremendo. Y esto plantea una pregunta crucial. Si cubrir la culpa de las dos primeras personas exigió semejante precio, ¿qué nos dice eso sobre la inmensa gravedad real del mal en el mundo? Y aún más sobrecogedor, ¿qué nos sugiere sobre el costo impensable, definitivo y absoluto que tendría que pagar ese descendiente prometido, milenios después, colgado en una cruz romana para restaurar a toda la humanidad? Es un detalle silencioso en el huerto del Edén, pero encierra el corazón de todo el mensaje bíblico. ¿Qué manera de darle la vuelta a un pasaje que a veces se lee tan deprisa? Un sacrificio en el primer jardín que apunta como una flecha directamente hacia el final de la historia.
Esperamos que esta exploración exhaustiva de la arquitectura literaria, el contexto histórico y los misterios teológicos del Génesis haya aportado luz y orden a tanta información. Queda claro que hay todo un universo por descubrir en estas páginas milenarias, que siguen siendo la base sobre la que se asienta nuestra comprensión del mundo y de la fe. Nos despedimos por hoy, dejando abierta la invitación para seguir escudriñando, debatiendo y conectando los puntos de los textos que han dado forma a lo que somos. Hasta el próximo análisis a fondo.